con pago a 30, exclusiva, pago a 30 días. Y sí garantizaría, bueno, él dijo que no garantiza el volumen, ¿verdad? Hola a todos, si ya se están conectando, en unos segunditos empezamos con nuestro cuarto webinar. Estoy verificando si ya estamos en vivo transmitiendo por el Facebook. Listo, ya me confirmaron. Pues buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Carol Perelman, soy exalumna y miembro del patronato de la Facultad de Química de la UNAM. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida al último de los 4 webinars sobre las acciones e investigaciones que se están llevando a cabo en la Facultad de Química de la UNAM ante COVID-19. Antes de empezar, me gustaría brevemente comentarles que estos webinars fueron organizados por el patronato en coordinación con la dirección de la Facultad de Química de la UNAM. El Patronato de la Facultad de Química es una asociación formada mayormente por exalumnos que procura fondos para ayudar a la facultad con equipos, becas para alumnos, apoyo a los investigadores y vínculos con la industria. Los invitamos a todos ustedes a conocer más sobre nuestras labores, a seguirnos en redes sociales y apoyarnos con donativos para que podamos seguir brindando oportunidades a las nuevas generaciones. Entren a nuestro sitio web donde podrán dar un donativo. Todo apoyo suma y para este regreso a clases las necesidades obviamente serán mayores. Antes de comenzar, quiero agradecer a la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM por habernos apoyado en la difusión de estos webinars. Estamos transmitiendo por Facebook y por YouTube de la Facultad de Química, por el Facebook del Patronato de la Facultad de Química, así como por UNAM Global. En este cuarto webinar hablaremos sobre si se pueden o no reusar los cubrebocas y cómo se pueden mejorar con el uso de nanomateriales. Para ello, tenemos con nosotros al doctor Luis Cedeño y al doctor Iván Puente. Les invito a todos ustedes a que nos vayan mandando todos sus comentarios, sus preguntas. Todas ellas las vamos a resolver acabando las ponencias. Y para comenzar, le quiero dar la palabra al doctor Miguel Costas, de la Secretaría Académica de Investigación y Posgrado de la Facultad de Química. Buenas tardes a todos. Gracias, Carol. Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo. La Facultad de Química de la UNAM es un espacio de fortaleza académica que en este momento atiende a 7,300 estudiantes de licenciatura en las 6 carreras que imparte y en el que además se forman recursos humanos de alto nivel en 9 de los programas de maestría y doctorado. En la Facultad de Química se desarrolla investigación original en una muy amplia gama de áreas y de temas dentro de la química, cubriendo desde la ciencia básica a la ciencia aplicada y a la tecnología. Es además muy común que los proyectos de investigación que se desarrollan tengan como objetivo cooperar a la solución de problemas del país, tanto en el ámbito público como en el industrial. Justo por ese compromiso con la sociedad que la sostiene, desde el mes de marzo pasado, la facultad ha venido realizando una serie de acciones e investigaciones sobre el virus SARS-CoV-2. En esta serie de webinars, que termina esta tarde con el último de ellos, la facultad, en colaboración con su patronato, quiere mostrarles al público en general estas contribuciones. El día de hoy vamos a empezar con el doctor Luis Cedeño, que es miembro del Departamento de Ingeniería Química de la facultad. Las áreas de investigación del doctor Cedeño son ingeniería de reactores, catálisis heterogénea y la síntesis y caracterización de catalizadores. En este webinar, el doctor Cedeño nos hablará de la posibilidad de mejorar los cubrebocas empleando nanomateriales. Luis, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a este webinar. Y tengo 2 problemas importantes, que es tratar de responder estas 2 preguntas
Sinceramente, no creo poder responderlas. Quiero más bien reflexionar con todos ustedes qué podemos decir con respecto a estas preguntas. Quiero mostrarles los elementos de juicio para que cada quien pueda responder con sus propias palabras, con sus propios fundamentos, estas dos preguntas. Y vamos a empezar precisamente pues haciéndonos más preguntas. Hablamos de cubrebocas, hablamos de tapabocas, hablamos de mascarillas, de máscaras o respiradores. Si somos un poco generales, podemos decir que prácticamente estos son sinónimos y se refieren a lo que encontramos prácticamente en el mercado, donde hay una gran variedad de cubrebocas, tapabocas, respiradores, para todos los usos y algunos que parecen un poco chistosos, pero los podemos utilizar pues para las fiestas inclusive. Si tenemos pensado tal vez que hay que hacer una ceremonia, ahora que podamos terminar el confinamiento, pues hay diseñadoras que nos pueden mostrar ciertos cubrebocas y algunos más formales que realmente son los que les llaman normalmente respiradores, como el 3M de N95. Lo importante es por qué y para qué. Entonces, tal vez la primera pregunta es la más fácil de responder. ¿Por qué? Pues porque nos van a imponer el uso y posiblemente sea parte de nuestra indumentaria. ¿Para qué? Es una pregunta todavía más interesante porque tiene muchas aristas. Ya sabemos, lo hemos escuchado, simplemente por hablar, expulsamos hasta 600 gotitas por minuto. Y si llegamos a estornudar, estamos hablando de hasta 40,000 gotitas por minuto. Estas gotitas o estas gotas son clasificadas como gotas de flush, cuando tienen tamaños entre 10 y 100 micras. Aerosol de gel son partículas o son gotitas más pequeñas, de menos de 5 micras. Recuerden, una micra es la milésima parte de un milímetro. Entonces, 1000 micras conforman un milímetro. Entonces, cuando hablamos de virus, como el coronavirus, la influenza, estamos hablando que tiene un tamaño posiblemente del orden de 100 nanómetros. Un nanómetro es la milésima parte de una micra. Entonces, cuando hablamos de 100 nanómetros, realmente estamos hablando de 0.1 micras. Estamos hablando de cosas que no podemos ver a simple vista. Inclusive las gotitas, el aerosol de gel, prácticamente no se puede ver. Lo que vemos a veces son las gotas más grandes, las gotas de flush. En estos días está pasando un fenómeno que se presenta anualmente, junio-julio, donde arena, polvo del Sahara, viene desde el desierto hasta la República Mexicana. Precisamente el jueves pasado, no este jueves, sino el jueves pasado, llegó a las costas del Golfo. Estamos hablando de micropartículas de menos de 10 micras que recorren una distancia de más de 7,000 kilómetros en prácticamente una semana. ¿Por qué me refiero a ellas? Pues porque hay vestimenta, cubrebocas o un nombre más específico, donde precisamente con otros fines, pero también sirve para cubrirnos de estas micropartículas. Estas micropartículas de arena normalmente llegan a la costa del Golfo, pero en el Valle de México tenemos a Don Goyo, tenemos el Popocatépetl, que también nos arroja cenizas, nos arroja pequeñas micropartículas que, pensando desde el punto de vista ambiental, tenemos las PM2.5, el material particulado, que se refiere a partículas finas de 2.5 micrómetros. Partículas que son más pequeñas que un cabello humano. El cabello humano anda del orden de 50 a 70 micras.
y estas partículas que normalmente son polvo, polen, moho y algunos polvos como estos, los tenemos en el medio ambiente y por eso es que las partículas PM2.5 son reguladas ambientalmente. Cuando hablamos de una persona contagiada, como ya habíamos visto, a la hora de hablar, a la hora de estornudar, proyecta esas gotitas en forma de aerosol y esas gotitas en forma de aerosol pueden estar en el aire hasta 3 horas. Si recuerdan, tenemos micropartículas como las del polvo del Sahara que pueden estar hasta 1 semana suspendidas. Entonces, cuando hablamos de estos virus una vez que se propagan, son expulsados de una persona contagiada, se pueden depositar en papel, en cobre, en cartón, en madera, en tela, y sobre estas superficies van a persistir por horas y hasta días. Estos son resultados que muestra el Journal de Medicina de Nueva Inglaterra. Y nos dice que en acero puede persistir hasta 2, 3 días, en billetes 4 días y en la parte exterior de una mascarilla de 7 días. Eso quiere decir que un enfermo, en principio, expulsa el virus, este puede quedar suspendido en el aire y se va a depositar sobre alguno de estos materiales y va a persistir por bastante tiempo. Entonces, pues tenemos que pensar, tenemos que analizar más a detalle qué es lo que tenemos con los materiales que se muestran comercialmente como mascarillas, y el más común es la mascarilla N95, que tiene el nombre de 95 porque remueve el 95% de las partículas mayores a 0.3 micras. Están construidas principalmente de fibras no tejidas, como polipropileno. Se refieren a fibras no tejidas porque cuando hablamos de fibras naturales, normalmente estos son tejidos no tejidos. Y entonces, estas que son artificiales tienen una estructura no tan sencilla como el tramado de un textil natural. Estas mascarillas tuvieron su origen en la industria minera, cementera, construcción, textil. Allí es donde encontramos las mascarillas que fueron originalmente diseñadas para uso industrial, contra neblinas, contra polvos de carbón, algodón, aluminio, trigo, que son los que encontramos en las diferentes industrias, que son producidos. Algo más médico, más formal, es el producto comercial que es conocido como 3M, que también se refiere a N95, donde contiene cuatro capas. Una capa filtrante de polipropileno no tejido, que son estas microfibras que vemos aquí. Esta es una imagen de microscopio, como los que nos va a platicar Iván dentro de un momento. Polipropileno no tejido y una montura clínica. Esta es la 3M, esta es la información que nos dan los proveedores, y podemos encontrar mascarillas hasta con 6 capas, donde igual tenemos polipropileno no tejido, tela no tejida, que es la traducción de no woven fabric. Y lo que me llama la atención es que, a diferencia de estos textiles, aquí aparece un carbón activado. Un carbón activado ya estamos hablando de un material con propiedades absorbentes. Un material microporoso, nanoporoso, donde podemos tener hasta 1000 metros cuadrados de superficie por gramo, y en ese material es donde podemos absorber cosas. Lo encontré solamente para este caso. Las demás mascarillas
no muestran realmente cuáles son sus contenidos. Pero nosotros necesitamos mascarillas quirúrgicas o para uso común que nos sirvan para el coronavirus, que tiene un tamaño entre 0.06, 0.14 micras, o sea, entre 140, 60 nanómetros. Entonces, es un estudio hecho con telas naturales, como el algodón, la seda, el chifón, nos muestran que pueden tener una protección hasta del 50%, más del 50%, si son hasta de 6 micras en un tejido muy tupido. Cuando hablamos de fibras naturales, a diferencia del tejido no tejido, vemos un tramado cuadriculado más perfecto. Este estudio que hizo la Universidad de Chicago nos muestra que probablemente esta combinación se puede obtener esa retención por un efecto de filtración física y por un efecto electrostático. Eso nos quiere decir que a lo mejor el diseño que a mí me pareció un poco chistoso para ir a la boda, pues si son de materiales naturales, podemos pensar que es un material que puede filtrar materiales que tengan hasta 6 micras. Este otro estudio de la Universidad de Cambridge nos muestra diferentes materiales que son utilizados para mascarillas quirúrgicas, para una aspiradora, un paño de cocina, una camiseta, la almohada, el lino, la seda, una camiseta que sea de 100% algodón, que no sea sintética parcialmente, y hasta una bufanda. La eficiencia de su filtrado, pues obviamente depende del material que está hecho. Entonces vamos a tener una bufanda de 49%, hasta una mascarilla quirúrgica que puede tener hasta un 89%. Si hablamos de fibras naturales, vamos a tener este tipo de tramado, donde el diámetro de esas fibras de algodón, lino, lana, seda, andan del orden de 10 a 20 micras, y para la lana inclusive un poco más grandes. A diferencia de un material tejido o no tejido, que son normalmente los materiales sintéticos, donde si vemos imágenes microscópicas de un microscopio, podemos ver cómo es ese tramado. Entonces, con esto quiero mostrarles la información que debemos tener o que conocemos o que podemos obtener de lo que existe que nos proporcionan los proveedores. Prácticamente los cubrebocas están formados de textiles sintéticos no tejidos. Son filtros pasivos. Van a retener solo las gotas de aerosol, que son esas gotitas de menos de 10 micras. Son filtros desechables, por lo cual deben de eliminarse, porque precisamente si sirven o se usan con una persona contagiada, en un medio donde tenemos contagio, van a estar o son una fuente de infección. Eso nos lleva a pensar que a lo mejor en un futuro, no como las islas de plástico que hay en el Pacífico, pero sí vamos a tener tal vez montañas de material que son mascarillas, que son guantes, que han sido utilizados para una protección y se ha quedado absorbido, se ha quedado el material infeccioso en ellos. Entonces, con estos elementos tenemos que reflexionar, tenemos que analizar si esos materiales pueden reutilizarse, si son materiales pasivos. Entonces, vamos a pensar en que esos materiales textiles se les puede modificar ciertas propiedades físico-químicas si lo que hacemos es incorporarle nanopartículas, tamaño nanométrico,
milésimas de micras a los textiles. Y aquí les muestro precisamente una micrografía de un textil que, como pueden ver aquí en la escala, es prácticamente 10 micras el diámetro del textil y unas pequeñas manchas blancas que corresponden a peróxido de zinc, que es un metal que ha sido incorporado. ¿Con qué propósito? Esto no es nuevo, esto se ha hecho con algunos metales, con algunos óxidos, principalmente para proteger empaque de alimentos, para fines odontológicos. La boca es un cultivo de infinidad de bacterias y para tratamiento de aguas. ¿Cuál es la idea de la funcionalización? Que nanopartículas, estoy hablando de partículas de plata, cobre, oro, zinc, pero de tamaño nanométrico, de milésimas de micras. Estas materiales, estas nanopartículas, presentan propiedades antimicrobianas y antivirales, debido principalmente a que, como son partículas muy pequeñas, tienen una gran superficie y presentan diferentes estructuras cristalográficas. En este estudio que presenta en este artículo de la Sociedad Química de Perú, nos dice que las propiedades textiles, las propiedades físicas, no son afectadas cuando se incorporan nanopartículas sobre, en este caso, las fibras textiles. Esas nanopartículas, ese óxido de zinc, aquí tenemos otra micrografía, donde pueden ver son esferas, y esta esfera tiene más o menos 100 nanómetros de diámetro. Estamos hablando de 0.1 micras el tamaño de estas nanopartículas. Estas nanopartículas, como el caso de los óxidos de titanio y zinc, se le atribuyen sus actividades antimicrobianas por su carácter hidrofílico y porque son fotocatalizadores, tienen una actividad fotocatalítica. De los fotocatalizadores, el óxido de titanio, TiO2, si lo combinamos con algunos otros semiconductores como óxidos de cobre, óxido de zinc, pueden mejorar aún más sus propiedades antibacteriales. O sea que tenemos un efecto sinergético sobre este catalizador. ¿Qué pasa en la fotocatálisis? De una manera muy sencilla, es hacer incidir luz ultravioleta con una longitud de onda menor de 385 nanómetros para que el titanio, que es el fotocatalizador, active el oxígeno, active el agua y forme estos oxidantes, OH punto, oxígeno 2, que son oxidantes muy fuertes, más fuertes que el cloro, más fuertes que algunos otros que conocemos habitualmente, y que son los que nos permiten tener esas propiedades antibacteriales. Entonces, en este artículo reciente, 2020, de la Universidad de Waterloo, nos muestra varios mecanismos con los cuales las nanopartículas pueden actuar de una manera para ayudar, para darle funcionalidad a los diferentes materiales y obtener antimicrobianos o biocidas. En este caso tenemos aquí una bacteria y tenemos un material fotocatalítico, el cual va a producir ese oxígeno, esas especies de oxígeno reactivos, que van a atacar a la bacteria y van a destruirla. Tenemos un oxidante muy fuerte, entonces va a producir una destrucción de la bacteria. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es interrumpir la funcionalidad de las bacterias por este mecanismo. Antes de continuar con los siguientes mecanismos, les voy a hablar rápidamente de las superficies que son conocidas como mecanobactericidas, donde por una imitación de la naturaleza, por un efecto biomimético, se busca la biocompatibilidad de los materiales, obteniendo materiales de superficie de nanoescala. Entonces, la imitación de la naturaleza, viendo hojas de plantas, alas de insectos, piel de animales,
son las que ha inspirado al hombre por mucho tiempo. Se conocen cosas como el velcro, por ejemplo, que nos ayuda a tener materiales con características diferentes. En este caso, tenemos aquí dos imágenes de la cigarra y la libélula. Las imágenes microscópicas de sus alas nos muestran que en una escala de 200 nanómetros, que es lo que tenemos aquí en la escala, esas alas tienen ciertos pilares, tienen ciertas estructuras que son las que ayudan a tener una protección contra ciertos bactericidas. Lo que estamos viendo es un efecto biomimético por la nanofabricación de materiales con una estructura a nivel nanoscópico específica que nos puede ayudar. Entonces, si eso lo vemos en el mecanismo B, tenemos una bacteria. Si tenemos un material antiincrustante sobre la superficie, eso va a impedir la colonización de las bacterias y por lo tanto las clásicas biopelículas, que es que normalmente ahí se tiene una gran cantidad de bacterias acumuladas. Si además el recubrimiento tiene un efecto biocida, por un efecto del contacto de la bacteria sobre la superficie, vamos a lograr destruir, matar la bacteria. Regresando a la superficie mecanobiocida, tenemos una imagen de microscopio donde tenemos las bacterias sobre una superficie y luego sobre una superficie que ha sido modificada. Me lo imagino yo como un avión que quiere aterrizar, puede aterrizar fácilmente sobre una superficie lisa, pero si esta superficie es abrupta, obviamente el avión va a ser destruido. Estamos utilizando un efecto mecanobiocida para matar bacterias. Es el otro mecanismo. Entonces, con esto quiero completar mi presentación comentándoles qué se hace precisamente con la funcionalización de materiales textiles. Si le podemos incorporar nanopartículas que nos permitan el flujo de aire, porque necesitamos respirar. Estas mascarillas nos deben permitir que respiremos. Pero si esas nanopartículas que incorporamos nos dan propiedades biocidas, con la presencia de nanopartículas, ya no tenemos una mascarilla pasiva, sino una mascarilla que nos puede ayudar a destruir los virus y que son características que nos van a ayudar para resolver los problemas de brotes pandémicos como el que tenemos. Nosotros en la unidad de investigación en catálisis, lo que hemos estudiado por varios años, por muchos años, son precisamente la síntesis, el uso de estas nanopartículas, no para este uso, porque este uso realmente es algo nuevo, sino con fines catalíticos, obtener nanomateriales que nos permiten obtener propiedades fisicoquímicas diferentes, mayor actividad catalítica y, como muestran estos resultados, mayor capacidad biocida. Esto es lo que hacemos en la unidad de investigación en catálisis y lo que estamos estudiando ahora nuevamente, ahora en colaboración con el Centro de Nanociencias y Nanotecnologías, con el grupo de investigación del doctor Sergio Fuentes y el doctor Gabriel Alonso, es precisamente cómo podemos utilizar toda esta experiencia en la producción de nanomateriales, de nanopartículas, para mejorar estas mascarillas. Con esto termino mi presentación. Espero que tengan elementos suficientes para reflexionar y ustedes puedan tener respuestas razonables a estas dos preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Cedeño, por esta presentación. Muy interesante entender precisamente cómo hacer una mascarilla, un cubrebocas, de ser
un artefacto pasivo a ser un artefacto activo. Y muchas de las preguntas que nos están llegando, y de hecho invitamos a los que nos están escuchando que vayan sumándose y nos sigan mandando sus preguntas. Vamos a escuchar ahora al doctor Iván y nos va quizás a resolver algunas de sus dudas que hablan sobre la reutilización, si se pueden reutilizar, sabiendo que hay una escasez o digo, de equipo de protección, en especial de cubrebocas, poder entender si se pueden o no reutilizar. Miguel, si quieres dar la introducción al doctor. Sí, claro. Hace unas semanas, ante la escasez en el mercado de cubrebocas, cuando era más crítica, para el personal de salud, un hospital público de la Ciudad de México contactó a la facultad con la siguiente pregunta. Nos dijo, ¿se pueden reutilizar los cubrebocas? Porque nosotros tenemos muy pocos y queremos reutilizarlos, pero queremos estar seguros de que nuestro personal está a salvo. Entonces, para contestar esta pregunta, una de las cosas que se han hecho es, el doctor Iván Puente realizó mediciones de microscopía electrónica en el laboratorio a su cargo, que está dentro de una unidad de servicios de apoyo a la investigación y a la industria de la facultad. Y el doctor Puente está justo en estas instalaciones. Ahí atrás de él verán algunos instrumentos, los microscopios, que supongo que nos los presentará en algún momento. Entonces, el doctor Puente nos hablará de cuáles han sido sus hallazgos utilizando cubrebocas de los que usa el personal de salud en los hospitales. Adelante, Iván, por favor. Muchas gracias. De nada. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy Iván Puente, estoy ubicado en el Laboratorio de Microscopía Electrónica de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Investigación y a la Industria. Esta unidad a lo que se dedica es a la caracterización de diferentes tipos de materiales, los cuales llegan por medio de los investigadores o de la industria. Aquí lo que encuentran son diferentes equipos con personal calificado para hacer caracterización de casi la mayoría de los materiales. Ahora bien, como dijo el doctor Costas, la inquietud de la gente de los hospitales es, tengo muy pocos cubrebocas, ¿qué puedo hacer con ellos? Para esto utilizamos una de las técnicas que contamos en este laboratorio. Contamos con un microscopio electrónico de barrido, lo cual nos puede dar la topografía, tamaño y textura de una muestra. Contamos con microscopios electrónicos de transmisión y transmisión con barrido, los cuales nos permiten ver tamaños de nanopartículas, tamaños de poro. Contamos también con microscopios de fuerza atómica, lo cual nos permite también observar lo que es la rugosidad y algunas otras propiedades eléctricas o magnéticas en materiales, en algunos materiales. Ahora bien, yo selecciono, en este caso, el microscopio electrónico de barrido para la caracterización de los cubrebocas, ya que con este tipo de microscopio yo puedo obtener una imagen de gran profundidad de campo y obtener imágenes de la textura y la morfología que tienen. A simple vista nosotros tenemos la capacidad de distinguir algo hasta de 0.2 milímetros. El microscopio electrónico podemos amplificar hasta, en el de barridos, a 300,000 veces, o en un microscopio electrónico de transmisión podemos amplificar hasta 1,5 millones de veces. Ahora bien, la primera pregunta que nos hicieron es, ¿los cubrebocas, los N95 y los KN95 es lo mismo? En este caso, los dos tipos de cubrebocas, el KN95 y el N95, contienen 4 medios filtrantes. Estos 4 medios filtrantes lo que nos va a ayudar es a detener lo que es las partículas o como polen, las bacterias o en este caso el virus. En un boletín sacado por 3M nos indica que las
mascarillas N95, las KN95, las FFP2, las P2, etcétera, son idénticas. Todas tienen 4 capas. Algunas llegan a tener 5 o hasta 6 capas. Lo que nosotros queremos detener es el virus, que mide alrededor de los 200 nanómetros, de 100 a 200 nanómetros. ¿Y esto cómo lo podamos realizar? Por medio de las fibras que contiene cada uno de los filtros. La primera capa de los filtros normalmente detienen partículas de hasta 1 micra. Los otros 2 medios, que son no tejidos, son fibras de polipropileno. Lo que nos va a ayudar es a detener las partículas menores a las 5 micras, a 0.5 micras. Recuerden que los virus tienen un tamaño de 0.15, 0.10 micras. Ajá. Como tiene un tejido, no tejido, como les indicó Luis Cedeño, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar el aire a través de los filtros y va a existir espacios muy pequeños entre ellos, que es donde se van a detener las partículas pequeñas, en este caso las nanopartículas. En estos filtros, en el N95 y en el KN95, si se fijan en estas imágenes que estoy presentando, tienen los mismos tipos de tejido, en diferente orden, pero al final funcionan de la misma manera. Una ventaja que tienen estos cubrebocas es que tienen una carga electrostática, lo cual va a permitir que filtren hasta 10 veces más las partículas que un filtro normal. La siguiente pregunta que nos hicieron es, ¿podemos reutilizarlos? ¿Se pueden esterilizar estos cubrebocas? Sí, sí se pueden esterilizar sin morir en el intento. ¿Cómo lo podemos esterilizar? Por medio de luz ultravioleta. La luz ultravioleta, específicamente la de 254 nanómetros, que se utiliza como germinicida, va a esterilizar perfectamente los cubrebocas. Se utiliza esta luz ultravioleta para esterilizar hospitales, se utiliza para esterilizar ciertas salas de operación, por ejemplo. Se utilizan también para esterilizar lo que son transporte público en algunas ciudades, etcétera. Pero tiene que ser específicamente la que trabaja a 254 nanómetros. Obtenemos también luz ultravioleta, la clase A, que es la que proviene del sol, la cual no nos sirve para esterilizar nuestros cubrebocas, ya que puede continuar el virus activo, aún si utilizamos este tipo de luz. Lo mejor es utilizar el UV de la clase C, con esta longitud de onda. La otra pregunta es, ¿se dañan los cubrebocas al utilizar la luz ultravioleta? Después de 30 ciclos de esterilización en algunos de estos cubrebocas, observamos que los tejidos continúan intactos. De hecho, no vemos deformación, no vemos que se hayan quemado las fibras, ni en la primera capa, ni en ninguna de las otras capas. Se siguen conservando de la misma forma. Lo mismo pasa con el cubrebocas KN95. En algunos casos tienen defectos de fabricación. Ahora bien, otros métodos para poder esterilizar los cubrebocas es por medio de vapor de peróxido de hidrógeno y calor seco a 70 grados centígrados. Lo más recomendable en los cubrebocas, de acuerdo a los fabricantes y a la literatura que hay ya al público, los cubrebocas son desechables. Lo ideal es que lo utilicen y se deseche. Debido a que la cantidad de cubrebocas que se están utilizando actualmente es muy alta, se tiene que llegar a estas medidas, el poder esterilizarlos. Puede servirnos, pero con sus respectivas restricciones. No más de 40 horas de preferencia de uso y las esterilizaciones deben de hacerlo diario.
deberían de tener por lo menos, eso es para el personal de hospitales, de por lo menos 5 cubrebocas. ¿Para qué? Para que estén utilizando uno un día, al día siguiente ellos manden reciclar ese y utilicen el nuevo. Y ese se mande a una cadena de custodia para que se lo entreguen al final de la semana. ¿Para qué? Para que estén así reciclando este tipo de cubrebocas. ¿Qué no debemos utilizar en los cubrebocas KN95 y los N95? De preferencia es no usar agua con jabón, no meterlos en cloro, y no guardar mucho tiempo para desactivarlos. Tampoco se debe utilizar alcohol, ya que si hacemos cualquiera de estas actividades en los cubrebocas, va a disminuir su capacidad de filtración. Por literatura nos indican que la filtración puede disminuir del 95% que está estipulados para estos cubrebocas hasta un 80 o un 70%. Ahora bien, recuerden que estos cubrebocas, los N95 y los KN95, tienen electricidad estática y se les van a adherir las partículas. No basta no nada más con esterilizarlos. De acuerdo con el tiempo de uso, van acumulando partículas. Y esas partículas, aunque los esterilicen, van a continuar fijas en los tejidos. Estas son imágenes que tomamos de los cubrebocas ya usados, en los cuales se observa cómo llegan pequeñas partículas y se quedan fijas en los cubrebocas. De preferencia también es no utilizar lo que es labial ni maquillaje para el uso de estos cubrebocas, ya que puede adherirse a las fibras. Ahora bien, para los cubrebocas caseros, como mencionó el doctor Luis Cedeño, podemos utilizar desde lo que es toallas, camisetas de algodón, fundas de almohada, filtros de aspiradora, bufandas, camisetas, etc. Lo que se debe de hacer es hacer cubrebocas con 3 capas, como lo indica la OMS, de preferencia de polipropileno, algodón y poliéster. Teniendo la capa de poliéster en la parte externa, que va a permitir que sea un poquito más impermeable, y en la parte interna el algodón. ¿Para qué? Para que no nos dañe o nos friccione la cara. Y tener como medio filtrante la película de polipropileno. Los tejidos que se pueden utilizar para estos cubrebocas tienen que ir con telas que no tengan tramado. ¿Por qué? Porque llegan a tener estos huecos por los cuales pueden entrar partículas o podría entrar el coronavirus, ya que las aperturas que tienen estas partes llegan a ser hasta de 20 micras. Recordemos que el virus es de 0.15 micras. Por eso de preferencia es utilizar varias capas. ¿Para qué? Para que pueda retener el virus en ellas. A diferencia de los cubrebocas KN95 o los N95, los cubrebocas que podemos hacer en casa los podemos lavar, los podemos sumergir en cloro, los podemos lavar con agua caliente y no les va a pasar nada. ¿Ok? Nosotros nos encontramos en el edificio Mario Molina. Aquí estamos a sus órdenes para realizar servicios de cualquier tipo. Muchas gracias por su atención. Iván, muchísimas gracias. Sumamente interesante el trabajo que están haciendo para determinar si se pueden reutilizar. Hay bastantes preguntas de todos los quienes nos están viendo. No sé si Luis quieres aparecer en pantalla para que podamos entre Miguel y yo ir lanzándoles las preguntas. Muchas gracias a ambos por sus presentaciones. Miguel, ¿quieres comenzar? Sí, de hecho, una pregunta más o menos que se repite varias veces es si los cubrebocas como el N95 o el K95 deben lavarse.
pero ya acabas de explicar que no, ¿no? Sí, de preferencia no, ya que... De preferencia no, mientras que los que están hechos de otras telas, de otros materiales, sí pueden lavarse. Así es. Ok. Y aquí hay una pregunta en ese sentido interesante, que pregunta, si yo meto el cubrebocas al microondas, ¿lo esterilizo? Sí, Cuando llegue a la casa voy a hacer la prueba yo. ¿Y cómo vas a saber que está estéril? Vamos a hacerle estudios bacteriológicos para determinarlo. de preferencia no deben de utilizar el microondas, ya que tiene una parte metálica, el cubrebocas. Sí. Algunos está escondida, pero tiene una parte metálica. A veces las grapas con las que amarran las ligas también son de metal. O las ligas mismas con el microondas van empezando a degradarse. O sea, de preferencia no utilizar el microondas para esterilizarlas. Pero no todas son metálicas, o sea, no todas tienen material metálico. Entonces, en principio, ahí lo que habría que ver es si la microonda es capaz de destruir el virus, ¿no? Obviamente, si tiene materiales metálicos, definitivamente no se va a poder meter al microondas. Es lo que yo pienso. Hay ahorita te paso, hay una pregunta de Angie Martínez que dice lo siguiente: ¿cuánto tiempo podemos usar un cubrebocas N95 si se utiliza 1 o 2 veces al día? ¿Y qué tan recomendable es lavarlos con jabón cuando ya se utilizaron demasiado? Bueno, esa ya la contestaste, que no es recomendable. Entonces, la pregunta es realmente, ¿cuánto tiempo puede durar un cubrebocas de estos si se utiliza entre 1 y 2 horas al día? Bueno, en este caso, como es de uso del hogar, me imagino, podría durar muchísimo más de las 40 horas, siempre y cuando no esté en zonas donde haya una alta polución, donde haya mucha contaminación, ya que si pasa esto, el cubrebocas va a contaminarse con partículas, no tanto con virus. Claro. Yo quiero aquí añadir, perdón, si me permiten. Sí. Tenemos que pensar el uso de las mascarillas. Y tal vez lo podemos dividir en 3 rangos. Quien lo usa en un hospital, quien utiliza en contacto constante y claro con gente enferma, y el lado opuesto, gente que a lo mejor tiene una vida doméstica sencilla, que el contacto es muy bajo, y un caso intermedio de gente que viaja mucho en diferentes medios de transporte y que se puede contagiar. Entonces yo creo que la respuesta tenemos que empezar dividiéndolas, dependiendo del nivel de contacto en que se tenga. Y cuando hablamos de mascarillas, pues yo un poco era la idea de presentarles, o sea, podemos hablar de infinidad de materiales y comercialmente vamos a encontrar muchos materiales y algunos de ellos no sabemos ni siquiera de qué están hechos. Entonces, yo creo que responder exactamente cuánto tiempo se va a usar, yo creo que es muy difícil. Por eso yo no quería dar una respuesta concreta. Hay que analizarla bien en detalle. El uso y de qué material realmente está hecho y qué características tiene. Gracias por el comentario, Luis. Acá hay varias preguntas sobre el uso de materiales para hacer las caseras. Por ejemplo, ¿se puede utilizar el neopreno o filtros de café? Acá hay varias preguntas, por ejemplo, de telas accesibles. ¿Qué más o menos? De neopreno no, ya que el neopreno no es poroso. Okay. Y lo que va a hacer es impedirte el respirar. De hecho, no sé si han visto que las mascarillas de neopreno las están ofreciendo y tienen válvula. Válvulas para poder exhalar. Pero de preferencia neopreno no. Si llegan a tener mascarillas de neopreno con válvula, lo mejor sería agregarle una capa extra adentro. Ok, ¿y la idea del filtro de café? Hay gente que ha utilizado el filtro de café. Igual es papel y es un tramado, un tejido, como un tejido no tejido, como dice Luis, el cual podría funcionar. Lo mismo que habían comentado en otros
lados que los filtros de aspiradora. También son... Así es. Ajá, También para- lo habían recomendado. Y Diana Saavedra pregunta que Pero hay... antes que eso, perdón, hay que tener cuidado, no pueden ser unas respuestas tan contundentes. Tenemos que analizar, o sea, no voy a agarrar nada más un filtro de café y me lo voy a poner. Ese filtro de café habría que conocer un poco su microestructura para saber realmente qué tiene. En principio va a ser un filtro pasivo, tal vez filtre aerosoles. Entonces necesitamos saber por lo menos el tamaño que tiene. Entonces, las respuestas con la salud no se juega. Entonces yo creo que las respuestas tienen que ser un poco más cuidadosas. ¿Sí? O sea, estamos hablando de cosas que no vemos, cosas que están a nivel microscópico y todavía más pequeños, a nivel nanoscópico. Y vamos a encontrar en el mercado infinidad de materiales. ¿Y qué se hicieron en muchos de los casos? Pues encontrar desperdicios de tela para hacer cubrebocas bonitos. No sabemos realmente cómo están hechos, ni siquiera de qué material son. Necesitamos formalmente hacer un estudio de exactamente qué es para dar una respuesta precisa. Porque si no, yo creo que confundimos si damos una respuesta que queremos que sea general. Correcto, Luis. Por eso insisto en que la respuesta no puede ser tan sencilla. Correcto. Oye, y acá hay algo muy interesante que me encantaría que empecemos a platicar. Liliana Espinosa dice, la población en general usa cubrebocas de tela. ¿Qué recomendación hacen en el uso de este tipo? ¿Y cuál es el modo más efectivo de desecharlos? Porque ya es un problema cómo se arrojan al bote de basura y cómo se arrojan a la basura. Y creo que es importante hablar también de cómo es la forma correcta, las prácticas de desecho, ¿no? Cómo desechar los cubrebocas, creo que es importante, un tema importante. No se ha dicho mucho sobre precisamente cómo eliminarlas. Por ahí se ha mencionado que tenemos que colocarla en bolsas separadas, pero en México esa bolsa separada finalmente pues va con toda la materia o toda la basura que se le llama inorgánica, que el basurero obviamente no conoce ni sabe, y a lo mejor la vuelve a juntar después con la orgánica si es que la separan en su casa. Entonces, no sé si suena muy incendiario, pero la forma realmente de deshacerse de ellas son incinerarlas. No, bueno, pero no queremos que la gente incinere en sus casas sus cubrebocas. Por eso te decía que puede ser una respuesta incendiaria, pero si se lo doy al señor de la basura, el señor de la basura no sabe ni siquiera cuál es la diferencia entre basura inorgánica y orgánica. No, bueno, pero quizás desecharla en una bolsa de plástico hermética y desecharla así, creo que, digo, obviamente los hospitales y los centros de salud tienen su forma de hacer sus residuos biológico-infecciosos y esa es la práctica correcta. Sin embargo, en casa, los de tela los podemos lavar en la lavadora, ¿no, Iván? Sí, Luis, se pueden lavar en la lavadora y después... Con secadora de preferencia. O secadora, y los quirúrgicos son desechables y entonces hay que ponerlos en una bolsa y desecharlos al bote de basura. También no queremos que la gente que trabaja en nuestros depósitos sanitarios, en todos los tiraderos de basura, se contaminen, ¿no? Con cubrebocas que llegan así expuestos. De hecho, aparte de desecharlos en la bolsa, de preferencia es rómpanlos, porque ya se ha dado que los han reciclado, de que los recogen de la basura, los lavan y los vuelven a vender. Ah, muy bien, Iván, 100%, sí. Hay que romperlos. Sí. A ver, Miguel, más preguntas por ahí. No, estaba diciendo lo que dice Iván, que hay que romperlos. Eso es una buena medida. Muy buena medida. Aquí hay una pregunta para Luis, que dice que ¿cuál es el nivel de si se conoce o no, el nivel de toxicidad de, por ejemplo, cobre o de otros materiales que mencionaste, podría formar parte de mascarillas? Claro. Sí se conocen los niveles de toxicidad de todos estos metales, porque como les comentaba, afortunadamente se han estudiado para otros usos, se tienen en el medio. Pero aquí hay algo muy importante a tomar en cuenta. Estamos hablando de que estas
cubrebocas, mascarillas, respiradores, deben de contener nanopartículas de metales, pequeñas partículas, y la cantidad de metal que se va a utilizar, estamos hablando de microgramos, de cantidades pequeñísimas, cantidades muy pequeñas de estos metales. Entonces, obviamente, a esos niveles de concentración de los metales, no se va a tener ningún problema de toxicidad. El problema es que le quieran poner a la mascarilla, pues ya alambres de cobre o una moneda. Estamos hablando de materiales nanoparticulados, de pequeñas estructuras de metales, de óxidos de metales, y en concentraciones de partes por millón hasta partes por billón. Entonces, a esos niveles, la toxicidad obviamente es baja, y parte de la preparación adecuada de esas mascarillas es que esos metales realmente queden adheridos al textil. Porque si no están adheridos, si no se impregnaron, si no se prepararon adecuadamente, obviamente que esas nanopartículas se van a perder y las podemos respirar. Entonces, una buena preparación de una mascarilla tiene que tener esas nanopartículas ancladas en las fibras textiles. Muy bien, entonces, estamos hablando de nanociencia, realmente de algo que tiene que ser muy cuidadoso de hacerse. Gracias. Acá hay una pregunta para Iván. Gracias, Luis. Es de Andrés y dice, ¿se podrá utilizar ozono para la desinfección de las N95? En la literatura indican que sí pueden hacer uso de ozono, pero los tiempos de esterilización son muchísimo más largos. Ajá. Y el problema es que tienen que tener cuidado porque es tóxico. Ok. Otra pregunta, supongo que también es para Iván, de Ulises Flores. Dice, ¿cuánto tiempo se tiene que exponer el cubrebocas a la luz ultravioleta para esterilizarlo? Si están utilizando un joule por centímetro cuadrado, ajá, hasta de 15 a 20 minutos aproximadamente. Es lo que y lo que tú has medido, bueno, lo voy a refrasear, las mediciones que tú hiciste en el laboratorio para las mascarillas que usa el hospital, ¿cuántos ciclos de uso de ultravioleta tenían? Hasta 40 llegamos a probar. Y ahí no había deterioro. No hay daño. De las filtras todavía. No hay daño de las fibras. Luis, hay muchas... perdón, Iván. Se muestran daños cuando se utilizan 120 joules. Ajá. Y eso ya es algo muy, muy alto. Ajá, no lo utiliza normalmente. Salud, salud. Gracias. Luis, acá hay una... ¿Cuántas partículas tiraste por ahí? Unas 50,000, pero se las dejé aquí en el laboratorio. En el laboratorio de Iván, sí. Ahí van. La pregunta, Luis, es sobre si estas mascarillas que se están ofreciendo ya en México, de cubiertas de cobre, si sí funcionan, si no funcionan, cuáles, porque hay varias preguntas al respecto. Están anunciando mascarillas en diferentes redes sociales, etcétera, que tienen cobre. Si hay que comprarlas o no, y cuál es tu opinión. Sí, casualmente vi el comercial de alambritos de cobre. Si nosotros revisamos la información científica actualizada, prácticamente todo esto que les he expuesto son posibilidades, son cosas que se pueden hacer preparando con nanoestructuras, con propiedades adecuadas. Que yo sepa hasta el momento, a nivel laboratorio todavía no se han desarrollado. Entonces, a nivel comercial, yo dudo realmente que existan mascarillas con estas propiedades. Entonces, hay que tener cuidado con los productos milagro. Habría que ver si la empresa que está proponiendo ha obtenido realmente nanopartículas de cobre. Y además, cuando uno dice nanopartículas de cobre,
No nomás es decir, cobre, ¿qué cobre? Cobre metálico, iones cúpricos, iones cuprosos, óxido de cobre, sulfuro de cobre. No es sencillo, no es sencillo. Estamos hablando, como les decía, de nanociencia, de algo que se tiene que estudiar a muy detalle y que hoy en día, según lo que se conoce o lo que yo he visto publicado, realmente no se ha desarrollado. Y sobre todo cuando hablamos de virus, como el que tenemos en la pandemia, son cosas realmente nuevas. La información disponible la han estudiado con otro tipo de virus, completamente diferentes y con aplicaciones diferentes. Entonces, los estudios que se están empezando a hacer en este último año y que tratamos de hacer igual nosotros, es demostrar que se pueden obtener esos materiales. Pero falta mucho, falta mucho. Entonces yo creo que muchos de ellos son productos milagro, que hay que tener cuidado de qué son exactamente. Gracias. Miguel, ¿me sigo? Acá tengo una buena pregunta. Sí, adelante. Ok, Rolando García pregunta, ¿cuánto tiempo se debe secar al horno los KN95 a los 70 grados mencionados para esterilizarlos y si se podrían reutilizar? Iván. De acuerdo a la literatura, los dejan 1 hora, y nada más los pueden hacer en el horno 2 veces. 2 ciclados, 2 ciclos, nada más soportan. Lo mejor para esterilizar es UV y por medio de peróxido. Fíjate, y hablando de UV, alguien por ahí preguntó si la UV, porque bueno, VC no todos pueden tener el VC para esterilizar, ¿no? Pero acá dice, por ahí, la pregunta ¿dónde está? Preguntaba si se puede utilizar la UV que tiene los filtros, me parece, de ósmosis. Algo así, había una pregunta. A ver si la encuentro. Tiene la longitud de onda de 254 nanómetros. Adelante. Bueno, eso aclara que el sol, eso aclara lo del sol, ¿eh? Eso aclara el mito este de que dejarlos al sol con eso. No, al sol no es posible. De hecho, en la plática que dio Luis, él menciona que se activen sus nanopartículas con luz solar. Bueno, con UV de luz solar. Esta tiene que ser de 254 nanómetros forzosamente para que sea germinicida y pueda eliminarlos. Claro. No, la pregunta se refería a que algunos de los aparatos de purificación de agua que venden para que los tengas en tu casa y produzcas agua más pura, tienen una lámpara de UV, que es una especie de detector en esos aparatos. Y la pregunta era si se podía usar esa lámpara para las... ya, no sé qué longitud de onda. Pero habría que saber qué longitud de onda proporciona. Fíjate, aquí Verónica Tíe dice que ¿cuál es el problema de esperar a que el virus se inactive solo? O sea, se inactive con el tiempo, que acá había una idea de tener cubrebocas para 3 o 4 días y entonces uno lo usó el lunes y entonces lo dejo en una bolsa el martes, el miércoles, y el martes usó otra y lo dejo en una bolsa los siguientes 3 días y así vamos rotando y nada más dejar que el mismo tiempo deje que se inactive el virus. ¿Qué opinan? Ok, para eso tendría que tener, bueno, el tiempo que dura el virus, de acuerdo a lo que indican, puede ser hasta más de 8 días en alguna tela o en un cubrebocas. Por lo tanto, yo no veo que sea viable el tenerlo en una bolsita guardado. Sí, los resultados que les enseñaba de la Universidad de Notre Dame decían, por ejemplo, que las mascarillas en la parte exterior podían persistir hasta 9 días. 9 días a una temperatura, si no mal recuerdo, de 50 grados centígrados y humedades de 30%. Aquí el problema es que ciertamente el virus no es inmortal, afortunadamente, que va a tener un tiempo en que se destruya. Entonces, el chiste es garantizar que realmente ha sido destruido. Y la luz solar no nos da luz ultravioleta, es
rango de luz visible. Entonces necesitamos longitudes de onda más pequeñas, como nos decía Iván. Entonces, hasta donde yo creo, por ejemplo, esas lámparas para agua no dan la radiación que se requiere una radiación diferente. Por eso la necesidad de un fotocatalizador. ¿Sí? Entonces, esos son los detallitos que hay que... Yo creo que habría que dejarlo mucho tiempo, ponerle cloro, tal vez, ponerle agua oxigenada, algún oxigenante, y que tal vez se podría usar. Pero no hay una garantía y el problema regresa, me lo decía Miguel, y por ahí aparece también en las preguntas. ¿Cómo sé que realmente ya no tengo al virus? Entonces lo reuso y a lo mejor ahí está presente. Si no me contagié antes, a lo mejor me contagió ahora. Pues muchas. Pues sí, muy, muy interesante. Iván, Luis, Miguel, creo que tuvimos una tarde muy interesante. El tema de los cubrebocas es sin duda muy importante porque finalmente es una barrera para proteger a los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les quería agradecer. Miguel, un mensaje final, algo que quieran agregar. Sí, nada más que me parece que hay algunos mensajes que deben quedar claros. Adelante. No estén, como dice Luis, comprando todo tipo de productos hechizos que son milagro y que hacen maravillas. No es cierto, las maravillas no existen, los milagros no existen. Comprar tapabocas de neopreno no tiene sentido. Lo más sencillo que funciona es usar tapabocas que puedan ser lavados con agua y jabón, de telas, digamos, accesibles, como algodón, por ejemplo, yo diría. Bueno, varias capas, ¿no? Varias capas de algodón. Como Luis ahí, que ya se está tapando con su bufanda. Voy a cambiar mi atuendo a partir de ahora. Sí, yo voy a usar bufandas. Yo creo que el mensaje debe ser eso. No es cierto que haya productos que maravillosamente maten al virus solo porque el tapabocas es de tal marca o tal otra, o te venden que tiene tal o cual cosa. Hay que irse por lo que está probado que funciona. Y lo que funciona son estas cosas simples que nos han explicado. Pues muy bien, muchísimas gracias a ambos. Creo que además es una labor muy, muy importante que está realizando la Facultad de Química en el tema del equipo de protección personal. A ambos, muchas gracias. Me gustaría nada más, espérenme un segundo, compartirles por si tienen algunas más preguntas para que puedan enviarnos. Aquí les dejo nuestros contactos. Y mientras les digo, pues muchísimas gracias a todos los que tuvieron oportunidad de acompañarnos en este último cuarto webinar organizado por el Patronato y la Dirección de la Facultad de Química de la UNAM. Como mencioné en un inicio, el Patronato es una asociación formada mayormente por exalumnos que procura fondos para ayudar a la facultad con equipos, becas para alumnos, apoyo a los investigadores y vínculos con la industria. Los invitamos a todos ustedes a conocer más sobre nuestras labores, a seguirnos en redes sociales y a apoyarnos con donativos para que podamos seguir brindando oportunidades a las nuevas generaciones. Entren a nuestro sitio web, ahí podrán dar su donativo, todo apoyo suma y para este regreso a clases las necesidades serán aún mayores. Muchas gracias a todos por sus emotivos comentarios, por sus interesantes preguntas, por todas sus participaciones. Varios de ustedes nos acompañaron a lo largo de los 4 webinars, así que gracias. Esperemos que los hayan disfrutado. Sin duda aprendimos mucho juntos y estamos muy orgullosos por lo que está haciendo de ciencia en México, en especial nuestra universidad y en particular nuestra querida Facultad de Química. Si no pudiste ver los webinars anteriores que trataron sobre el procesamiento de pruebas de diagnóstico contra COVID o las distintas estrategias para el desarrollo de tratamientos y sobre la búsqueda de anticuerpos en la población mexicana y el diseño de anticuerpos sintéticos, te invitamos a verlos. Los puedes encontrar grabados en nuestras redes sociales. Y bueno, pues muchísimas gracias a nuestros extraordinarios ponentes de hoy, al doctor Iván Puente, al doctor Luis Cedeño. Mucha suerte con el resto de sus investigaciones. Y bueno, Miguel Costas de la Secretaría Académica de Investigación y Posgrado de la Facultad de Química. Muchas gracias, Miguel. Y a todo el equipo de comunicación. Muchas gracias a ti por tu entusiasmo y dedicación a estos webinars.
No, pues muy feliz de estar con ustedes y obviamente agradecer al equipo de comunicación de la Facultad de Química, a su dirección, a su patronato. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Bravo.